Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según la parte del planeta donde se encuentren, amigos del Recreo Deportivo. Soy su seguidor, Alfredo Gutiérrez, eh, introduciendo un episodio en el que conversaré con tres personajes muy particulares, todos exalumnos de la Universidad Javeriana de Bogotá. Se trata del ingeniero industrial Gustavo Pérez, el economista Carlos Prieto y el publicista Juan Carlos Ortiz, a quienes ustedes seguramente conocerán por sus nombres artísticos de Iluminado, Filósofo y Gurú. Solo que ellos, que han sido la columna vertebral de este programa durante tantos capítulos, en esta ocasión los tres serán los entrevistados y yo el entrevistador. Soy Alfredo Gutiérrez y esto es el Recreo Deportivo. Bienvenidos. Muy buenas noches, muy buen tiempo a todos. Bienvenidos a este capítulo del Recreo Deportivo donde tendremos a tres entrevistados muy interesantes. Gustavo Pérez, Carlos Prieto y Juan Carlos Ortiz, nada menos que iluminado, filósofo y gurú. Buenas noches, ¿cómo están los entrevistados? Hola, ¿Cómo muy estás, bien. Alfredo? Pues podemos contestar casi como en coro, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues es Contentos un de tenerlo como anfitrión en esta es un oportunidad. poco curioso esta inversión de roles, en la que primero yo quisiera comenzar rindiendo homenaje a esa serie que hizo periodista con ustedes en el capítulo 86, 87 y Mm, 88, que se llamaba Selfie, Autorretrato y el Espejo. Selfie, el capítulo sobre Gurú, Autorretrato sobre Iluminado y el Espejo sobre Filósofo. Y por ahí, yo quisiera comenzar preguntándoles sobre los personajes. ¿Cómo fue que se convirtieron, pues, en este programa en filósofo, en gurú y en iluminado? No solo el porqué de los apodos, sino lo que han aprendido durante estos 200 capítulos que han entrevistado gente de todos los deportes, de todo el espectro social, desde presidentes hasta la gente más común, les ha permitido construir ese personaje. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo ha sido esa construcción de los personajes y qué tienen de ustedes el filósofo, el gurú y el iluminado? Bueno, ¿quién quiere responder? Como somos tres, va a tener que usted empezar a decir, a decirle, ay, conteste esto, iluminado, o gurú, o filósofo. Vale. Bueno, pues entonces empecemos con filósofo. Bueno, pues mira, cuando me llamaron para manifestarme un interés para hacer el programa, entiendo que ellos habían hecho una pequeña prueba, unos días o unos pocos episodios, no estoy muy seguro de esa parte. Entonces ya tenían los apodos. Yo creo que mi apodo fue el último en aparecer, Sí. pero simplemente estábamos hablando ahí y me acuerdo mucho que el sensei dijo que me gustaba mucho leer y que era el filósofo. Simplemente que todo el mundo dijo como, "Ah, interesante". Realmente no le echamos mucha cabeza al asunto, salió así rapidito. Y yo te diría, de pronto, mm, bueno, el estudio de la sabiduría, eso me queda muy grande a mí, la sabiduría la tienen los demás, yo no, pero en cierta manera siempre he pensado en un filósofo como alguien con mucha paciencia, que sepa escuchar y de pronto en ese aspecto sí me parezco un poquito. Pero la verdad es que fue un apodo que nació muy espontáneamente y muy rápidamente. O sea que el grupo Menudo ya estaba planeado y fue usted la última voz que llamaron allí. Bueno, y sigamos con el gurú entonces. Pues mire, básicamente el origen, nosotros empezamos a jugar con memes. ¿Se acuerda, Iluminado? Entonces mandábamos memes y nos mandábamos como memes a ver cómo era cada uno, porque queríamos definitivamente empezar a referirnos como no con nuestros nombres. Queríamos que tuviéramos como una lectura totalmente distinta al nombre tradicional y empezar a tener apodos. Y con base en los apodos arrancamos nosotros mismos. Cuando empezamos a hacer entrevistas, tiempo después, resolvimos que también queríamos ponerle apodo a los entrevistados. Entonces, queríamos crear una especie de metalenguaje, era otra lectura y así comenzamos. Entonces, en ese caso, yo fui el gurú y obviamente el gurú porque tal vez en el trabajo donde me desempeño, que es todo lo que es mercado y publicidad, he tenido la fortuna como de desarrollar muchos cargos por el mundo y de los cuales he tenido como la capacidad
capacidad de tener una exposición muy alta en muchos temas que me han dado como de alguna forma un tipo de credibilidad importante en la industria. Entonces, de repente, ese fue como la aproximación de gurú. Y en el recreo deportivo, el gurú es alguien como que tiene algo de credibilidad en la industria. Yo no tengo ninguna credibilidad en la industria del deporte, pero básicamente tengo la credibilidad de creer que tengo la credibilidad. Ah, Y cómo fue la historia de Iluminado? claro que nosotros los apodos los hemos venido trayendo desde hace bastante tiempo, mucho antes de haber comenzado con el proyecto del Recreo Deportivo. Nosotros nos molestábamos con esos apodos. Y nos Principal, mandábamos memes, ¿se acuerdan? sí, principalmente el sensei, el maestro y el gurú. Pues todavía filósofo no tenía su apodo. Y pues a mí me lo colocaron. Sin embargo, yo a veces me siento un poco más cerca del oscurantismo que de la iluminación. No sé. Entonces, sí me siento con una responsabilidad muy grande. Lo más cerquita que he estado de la iluminación fue cuando estuve por allá en Nepal, que conocí mucho iluminado y mucho eh, Otro avanzado tipo de espiritual. iluminado, ¿no? Otro tipo de iluminado, Otro Javier. tipo de Iba a iluminado. decir para quienes lleguen a Sintonía 4 años después, pues un saludo a Maestro y a Sensei, porque inicialmente este grupo eran 5, ¿no? Inicialmente comenzaron como un quinteto, pero hay una serie de amistad previa y de influencia, por un lado, del Helvecia y el San Carlos, y por el otro lado, de la Universidad Javeriana. O sea, ¿cómo fue ese encuentro de ustedes? Que me parece una cosa supremamente importante. Y yo he estado viendo los capítulos, le decía al gurú por ahí que aún me faltan 29. Yo hubiera querido grabar esto después de verlos absolutamente todos. No sé si ahí está el misterio, pero ¿cómo es que se ensambla el equipo y qué hay de los colegios y de la universidad en ustedes? Porque pienso que es, hace un tiempo hubo este programa con César López y hablaron de poligamia como un algo bogotano que se mundializa, y el recreo deportivo no es algo también así, algo bogotano que no sé si se mundializa, pero se colombianiza porque ha salido gente de muchos países y muchas partes. Entonces, ¿qué hay del Helvecia, del San Carlos y de la Javeriana en el encuentro de ustedes? Empezando ahora empecemos por Iluminado, Bueno, empecemos en el hay, inverso. hay otro escenario donde realmente fue donde más conocimos al filósofo y fue en el campeonato de fútbol que teníamos de exalumnos de colegios y posteriormente de colonias extranjeras, que el filósofo pues era como el manager del Nueva Autopista Fútbol Club. El NAFC se Era como, llamaba, No, NAFC. era como el Ah, director técnico. Entonces después ya nos encontramos en la Javeriana y pues con el filósofo eran unas tertulias básicamente de varias horas. Uno se empezaba a conversar a las 10 de la mañana y podían dar las 3 de la tarde y todavía no había terminado de sí. conversar. ¿Y no iban a clase o qué? Si no, nos íbamos a clase, nos quedamos ahí en la playita Yo echando trataba, pero no me dejaba el iluminado. Yo trataba. deleitando la pupila allá en la Javeriana. Y, y bueno, no, Y pues yo agregaría iluminado otro escenario que fue el Campín. También Ese iba a coincidimos decir en, yo. El Campín fue tal vez el primer escenario antes del NAFC, cuando íbamos al Campín, porque esta composición de estos, en este momento los tres que estamos con el Recreo Deportivo, dos somos del Santa Fe, honrosamente, y uno es de Millonarios, que es el filósofo, el resto iluminado santafereño y el gurú es santafereño, pero íbamos todos con el sensei, con el maestro y otra gente, teníamos un grupo y íbamos al estadio del Campín a ver partidos, los clásicos, siempre íbamos juntos y entrábamos todos al estadio y nos hacíamos todos juntos, pero el filósofo se iba a otra zona, a la zona de los de Millos, no se quedaba viendo el partido, no se mezclaba con los santafereños, de pronto para evitar como tensiones o molestaderas o lo que fuera. Pero en la época del Campín tuvimos muchos años en que íbamos y ahí nos conocimos y éramos frecuentes visitantes, pero dos equipos antagónicos. y alguna vez también en la época del colegio, ellos del Helvecia, en ese tiempo estaba en el San Carlos y fuimos, digamos, rivales deportivos y rivales de fútbol y rivales en todo, excepto de universidad y de recreo deportivo, en lo Sí. cual coincidimos plenamente. y en bueno, cuanto a qué nos influye de los colegios, pues hombre, yo diría que del Helvecia nos pueden influir un poco la neutralidad de los suizos, ¿no? Porque nosotros pues en este programa tratamos de no atacar a nadie, de no herir susceptibilidades, sino de exaltar las cosas positivas
de los invitados que traemos. Entonces, creo que eso puede ser un factor que influye. Yo, pienso que hay cosas que se van revolviendo, ¿no? A mí me gusta mucho Christmas Carols, el relato de Dickens. Entonces podemos hablar un poquito de, así como de los espíritus de los que habla Dickens, de los recreos deportivos pasados, de los recreos deportivos presentes y de los recreos deportivos futuros. O sea, ¿a qué horas ustedes se dan cuenta que lo que comenzó un poco como la diversión de pandemia se va volviendo algo que va ganando tiempo, que va ganando miembros, que va ganando historia, que va colectando? O sea, ¿cómo ha sido ese salto entre esos comienzos cotidianos y el cada vez ir ampliando más el círculo de amigos? Juan Carlos, que es publicista, yo recuerdo una campaña puede ser de un champú que decía, le conté a dos amigos que le contaron a otras dos, al final terminaba la pantalla llena de Y gente. se iba separando en cuadritos, 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 Pienso que cuadritos, hay y algo así, o aparecía sea, la forma de la montaña. ¿cómo lo veían, cómo lo ven y cómo quisieran verlo? No sé, empezando por Gurú, al recreo deportivo. Bueno, mire, esto ha sido muy interesante porque cuando arrancamos con el recreo deportivo, arrancamos simplemente como un tema de estamos cada uno encerrado en sus casas producto de la pandemia. Y dijimos, oiga, toda la vida nos ha encantado hablar de fútbol, íbamos a fútbol, hablamos de deportes en general, porque también nos encanta el ciclismo, nos encanta en general todos los deportes, somos muy de la línea de los deportes. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer unas sesiones a hablar? Al comienzo ni siquiera las grabábamos, simplemente hacíamos Zooms para podernos ver y hablar de deportes, y poníamos un tema y empezábamos a divertirnos con el tema y creábamos, porque cuando éramos chiquitos escuchábamos siempre la polémica nacional de los deportes, de Hernán Peláez, Edgar Perea, de, ¿cómo se llama el Jaime de Ortiz, Cali? Oscar, Jaime Ortiz, Oscar Jaime Rentería. Ortiz Alvear, o Sería, sea, sí. de todos. Era realmente maravilloso. Entonces empezamos a jugar como si fuera una polémica nacional de los deportes. Cogíamos un tema y éramos cinco y empezamos ta, 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 ta. Y luego eso empezó a evolucionar y dijimos, bueno, oiga, intentemos hacer un programa y grabémosla. Entonces empezamos a hacer las primeras pruebas de grabación y después con el tiempo que empezamos a hacer ya pruebas de grabación, pero las pruebas de grabación eran solo para nosotros, resolvimos decir, bueno, tratemos de sacar un programa, pero lo sacamos absolutamente con las manos, era una artesanía, ¿no? Inicialmente se llamó Ojos Rojos, ¿no? Se llamaba Correcto. Ojos Rojos porque el tema era Santa Fe, correcto. Yo tengo un logo original que era muy lindo, que lo hizo mi hijo, entre otras, que eran dos loguitos de Santa Fe que conformaban como los ojitos y después la boquita, era sensacional. Pero después dijimos, si hacemos ojos rojos, no nos va a ver ni el filósofo. Entonces, porque somos un poquito los santafereños, entonces lo mismos, dijimos, hagamos un tema, ya empezamos a meter un poco más de pensamiento de marketing, dijimos, hagamos algo más amplio, algo que sea el tema del deporte en general, y arrancamos a hacer el primer, pero nosotros grabábamos con nuestro teléfono la introducción, era muy básico. Y ya después empezamos a hacer los primeros programas, seguíamos hablando nosotros, ya grabados, y le pusimos una introducción, etcétera. Le mandamos a hacer la música, desarrollamos la música, la gráfica, y después con el tiempo lo que dijimos es, bueno, ya llegó el momento de profesionalizar esto, y lo profesionalizamos y acudimos a una compañía muy importante, la compañía más importante de discos hoy que hay, que tiene en Latinoamérica, que es Codiscos. Y hablamos con ellos, que eran conocidos, y ellos se subieron al programa y desde ahí empezaron a producirlo. Y ahí en ese momento, cuando Codiscos empieza a producir el programa, ya creamos toda la plataforma de YouTube, ya empezamos a crear toda la estructura gráfica, la estandarización del programa, y ya arrancamos con un programa ya mucho más estandarizado, la sesión número uno de el primer season. Y arrancamos con el Recreo Deportivo primer season y ya nos fuimos con eso. Y ahí se fue el inicio, pero éramos los cinco en el programa. Y me acuerdo que el primer programa que hicimos, ¿se acuerda? Iluminado y filósofo, que fue el de Éramos cuatro, James. ¿no? Cuatro. No era cinco. Cinco, cinco. Los otros tres más el maestro y el sensei. Y el primer programa que hicimos fue James. Y de Ah, pronto Correcto. saltamos James en la plataforma y cuando vemos que llegó a 1000 views, ¿se acuerdan? Nosotros, ¿qué es esto? Dios mío, esto es una locura. No, no, nunca nos habíamos imaginado que esto pudiera ser verdad. Pensamos que nos iban a ver 5 personas y llegó a 1000 views. Y ahí dijimos, esto es una locura. Después seguimos haciendo programas y cada vez bajábamos y bajábamos y bajábamos más. Dijo, Dijimos, el primero fue un espejismo, el de James, pero luego hasta ahí fue la primera fase. No sé si ustedes quieran seguir con algo que ya estoy yo como hablando pues sí, mucho. bueno, pues originalmente, es que originalmente el enfoque era hablar nosotros, entre nosotros y ponerlo en pantalla.
pero después comenzamos a pensar, pues que nosotros realmente especialistas en algo, pues estamos lejos de serlo. Entonces, puede llegar un momento en que se vuelva monótono y cansón. Entonces, ¿por qué no mejor llamamos gente que realmente tenga una historia para contar y comenzamos como a involucrar más gente y de esa forma también podemos lograr que esa persona le cuente a su amigo, a su primo, a su no sé qué, y comenzamos a ampliar el espectro de gente que podía vernos? Y realmente, pues eso ha sido, digamos, para mí lo más interesante de todo es cómo ver cómo comienza uno a conectarse con personas que jamás hubiera pensado que iba a tener alguna conexión. Como Eh, el seguidor que nos exactamente. está entrevistando hoy. Es increíble, ¿no? Que está hoy liderando y conduciendo el programa. Entonces, Bueno, realmente pues los protagonistas, pues son todos nuestros invitados y realmente ha sido una experiencia súper interesante de encontrarse con gente con la que uno realmente nunca pensó interactuar y de pronto verse conversando con ella de una manera, pues, muy amable. es Pero una curioso cosa que que quiero sumar ahí, yo sí quiero sumar ahí un punto y es lo que dice el iluminado, es un punto de quiebre que tuvo el programa que fue importantísimo. No me acuerdo, el que sabe todos los números es el filósofo, pero hubo un momento, sí, lo hicimos intencionalmente. Resolvimos, dijimos, no, es que esto tiene un potencial de historias increíble. Entonces, más bien, dediquémonos a crear un programa de entrevistas para que la gente nos cuente historias e interactuamos los tres con invitados. Y Correcto, ahí que fue el programa empieza 35. a gestar eso. Sí, ¿Cuál era? ¿Filósofo el 35? 35, el es de que Capitán América, con la es que americana. hay algo muy bonito porque en una época donde todo es como el TikTok ultra rápido y la gente no tiene tiempo y todo eso, pues darle el tiempo a conversar y a desarrollar una conversación a mí eso fue lo que me capturó tiempo después de conocerlo por los lados. De hecho, creo que ya lo conté, pero el ver un programa como el de Revivamos Nuestra Historia con el padre de unos amigos, y yo decía, Ah, pero toda la don vida lo he visto, Hernando, yo no sí. sabía que don Hernando sabía todo lo que sabía de fútbol. Eso para mí fue interesantísimo. Y ahí va una pregunta para filósofo, pues, porque digamos que todo gira en torno a los personajes que son ustedes y los invitados, a los aprendizajes y a los mensajes, pero digamos, pasando a los aprendizajes, ¿ha habido filósofo algún programa que ustedes digan, uy, este estuvo, no sé, terrible y resulta que es súper exitoso? O este nos pareció la maravilla y no lo vio nadie. O uno que sufrieron haciéndolo, otro que se dan cuenta después que fue magnífico. O sea, eso va cambiando a medida que van llegando unos Sí, programas. sí, de acuerdo, Alfredo. Yo el primero que sufrí, honestamente, es el de Víctor Mora, porque Víctor Mora, pues, era un ídolo de infancia, literalmente. Y creo que fue el primer personaje nacional que conseguimos. Y yo pensé, porque Víctor es una persona de un temperamento muy fuerte, y yo pensé, ¿en qué momento nos manda quién sabe a dónde? Porque él es así, él no tiene pelos en la lengua, es un personaje muy especial. Y resulta que fue un programa, en mi opinión, espectacular, pero yo tenía susto. Tiernísimo, además de una ternura increíble. Sí, Es sí, y sensacional. contó historias muy simpáticas de las zapatillas de fútbol que les quitaba la suela. Mejor dicho, fue muy, muy elocuente y muy cándido en su manera de contar las historias. Y eso me pareció espectacular. Entonces, sí, tienes razón. Hay programas en que uno piensa esto va a ser, no sé si un desastre, pero yo por lo menos lo afrontaba con un poquito de miedo. Y eso me pasó con Víctor. Iluminado, y ha habido momentos, ahí desde de tu lado del triángulo, ha habido momentos de crisis en estos 4 años, como de desmotivación, que tienen que decirse, no, pero hay que meterle ánimo, o ha sido parejo el interés. Pues hubo un momento en que nosotros dijimos, bueno, ¿vamos a seguir o no vamos a seguir con el programa? Y fue cuando nuestros dos compañeros se retiraron y quedamos solamente nosotros tres. Y dijimos, pues cuando éramos cinco, como que hay una mayor interacción de opiniones, etcétera, pero ya siendo únicamente los tres, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir o no vamos a seguir? Creo que ese fue un momento como que estuvimos como en algo de crisis, pero finalmente pues lo sorteamos pensando en cambiar el formato y meter a una persona que interactuara con nosotros y creo que eso enriqueció mucho, mucho, mucho el programa. Yo Y creo que yo sí, lo complementando más un poco lo que importante, dice iluminado. Carlos, y es algo que me enseñó a mí, esto es la calidez de la gente, o sea, la calidad Mm, humana de las personas que hemos invitado es realmente increíble cómo cada sí. persona tiene su historia de vida y la comparte tan abiertamente y uno a cada uno le aprende algo. Entonces eso ha sido realmente muy, muy interesante. Gurú, ¿iba a decir algo, Gurú? No, yo me acuerdo, mire, para mí,
yo vengo del mundo de la innovación, que es lo que a mí me emociona, me atrae, y del mundo de las historias, creación de historias. Entonces, para mí esto es como un manjar, porque es ir buscando un nuevo invitado, es un nuevo mundo, es una nueva historia. ¿Y cómo la vamos a, primero, cómo contactamos a la persona, cómo le llegamos, cómo lo invitamos? Y después, la entrevista que le hacemos manteniendo nuestros principios fundamentales como columna de ser siempre charlas positivas, humanas, divertidas y no metiéndonos en otros temas. Entonces, eso para mí es una exploración cotidiana fascinante, me encanta. Yo no he tenido, o sea, yo soy como un apasionado de estas cosas, de hacer entrevistas y escuchar historias humanas. Bueno, perdón que... Pero hay un programa, y yo les voy a contar esto, y Ajá. el Iluminado y Filósofos se acordarán de todos los programas que hemos hecho, que creo todos tienen su parte linda, porque definitivamente son partes especiales. Hubo un programa, solamente uno que abortamos. Hubo un programa que dijimos, no, este no va. Y fue un día que nos pusimos a hablar sobre la política y los deportes. Ah, Y estábamos en la mitad del programa y eso empezamos unas charlas. Ahí en ese momento éramos solo nosotros, no teníamos invitado. Y empezamos a tocar unos temas y qué porquería. Esta vaina no va para ningún lado y estamos tomando unos temas pendejos y nada que ver con el fondo y la columna de este programa. Y fue el único programa que en la mitad dijimos, no, esta vaina no vamos a hablar de política en esta vaina, qué pereza tan grande. Esto es mucho más rico que eso. Y dijimos, no va, y ese programa lo tenemos por ahí guardado, nunca salió el único programa que hemos abordado. ¿Se acuerdan? Filósofo iluminado ese programa. Sí, ¿sabes? claro. Casi que es el equivalente a la muerte del cazador de cocodrilos. O sea, no se verá en ninguna parte. De Oye, acuerdo. bueno, hay una pregunta que tenía ahí porque es evidente que Gurú, bueno, hay varias cosas porque usted, Juan Carlos, es una persona que en publicidad ha hecho muchísimas cosas. Entonces uno piensa, ¿por qué alguien que ha trascendido tanto en publicidad le tiene tanto cariño a este espacio que está, digamos, cercano, pero no es el gran escenario en el que se mueve, es otra cosa y le tiene un gran cariño? Y ahí pensaba, extensivo, pues puede ser primero gurú, luego filósofo y luego iluminado, cómo sus profesiones, si hay algo de economía o de ingeniería en el recreo, si se asoman sus profesiones por ahí, es la pregunta, empezando por gurú. Pues mire, yo lo primero que le digo es la razón por la cual le tengo cariño a este programa y mucho es porque me ha alegrado la vida. Porque es un tema muy personal, pero desde la pandemia esto tuvo un valor en la vida nuestra enorme para hacernos la vida más fácil en un momento muy difícil. Y después le cogimos un ritmo y he sentido que conocer historias de personas en este programa me mantiene alegrándome la vida. Y eso creo que ha sido sensacional. Y es un valor que lo tengo ahí, pero en el instante. ¿Cómo es que era el apodo de Diego García, cuando Él salió? era ¿cómo se llamaba? El prototipo, prototipo. Porque es que Bueno, usted no se prototipo, imagina cómo nos divertimos poniendo los seudónimos a cada persona y los ¿no? titulares de los programas. Eso es Bocato y Cardenale. Para mí es Bocato y Iba a Cardenale. decir que prototipo, que es cercano a Juan Carlos, y a mí definió este programa como el tercer hijo de Juan Carlos. Entonces digo, tremenda definición, tremenda, sí, son dos, ¿cierto? Tienes un hijo y una hija, Sí, o sea, un hijo y una hija. Sí. tremenda definición, pero Bueno, tercer y hijo. un perro y varios gatos. Entonces, es de Bueno, la familia y, amplia. y en el caso de filósofo, ¿las finanzas han aparecido por ahí de alguna manera o No, mira, escapas totalmente de ellas? la verdad es que no se parecen nada un mundo con el otro, nada, nada. Sin embargo, quien es hoy mi esposa me dijo un día en el año 2000, me dijo que cuál era, que si tú pudieras escoger tu sueño, ¿cuál sería? Y yo le dije alguna vez me gustaría vivir como de comentarista deportivo. Tal vez tenía en la cabeza todavía muy fresco lo de, lo de la polémica de los deportes, tal vez algo así, no sé por qué. Y mira que han pasado como unos 24 años para ser más exactos. Y hace poco me dijo que estaba viviendo un poquito ese sueño. Ahora, no hemos entrado todavía a ese mundo de vivir de esto, pero yo pienso que cuando se respetan los principios fundamentales, que es la diversión y el aprendizaje y la enseñanza, uno no sabe de ahí para arriba, este puede ser un camino del éxito, no lo sabemos, pero no lo estamos buscando desesperadamente y tal vez eso le ayude incluso a que pueda llegar esa oportunidad. Pero lo importante es tenerlo como una diversión. Yo creo que en eso el gurú tiene razón. Esa es la piedra angular de todo esto, es divertirnos y por eso es que puede ser un hijo también extra,
porque realmente nos divierte impresionante este programa. Y, Bueno, el y gurú ha sido un gran motivador y ha sido Sí, también, claro. como un motor del programa. Él le ha metido mucha gasolina, más que yo por lo menos. O sea, yo le he metido empuje y entusiasmo, pero la gasolina creo que la ha metido el gurú. Y en cuanto a qué tiene que ver con mi profesión, yo soy ingeniero industrial y uno en la ingeniería industrial busca mucho las eficiencias. Entonces, con pocos recursos, tratar de hacer lo más posible, lo máximo. Entonces, en este caso, pues realmente con herramientas muy cortas, hemos hecho creo que algo valioso que le ha llevado a mucha gente, pero adicionalmente cuando llega un personaje, uno trata de en un periodo corto de tiempo sacar el mayor provecho de ese personaje, tratando de no hacerle las preguntas obvias que le ha hecho, en el caso de los deportistas famosos, etcétera, tratar de no irse por el camino fácil de las preguntas que le ha hecho todo el mundo, sino tratar de encontrar una pregunta que sea diferente. Entonces, Quisiera agregar, todos los programas, cuando falta por ahí una media hora, yo pienso que ir a preguntar hoy al iluminado, que es el que siempre saca las preguntas de, yo no sé de dónde las sacan, Del sombrerito como el mago, ¿no? y yo trato de echar cabeza que voy a ver hoy qué pregunta interesante, y no, al final el iluminado sale con algo que queda uno eso es otra sorprendido. cosa. En todos los programas hay cosas de ustedes tres que no saben nosotros, o sea, que ya se conocen porque juegan en equipo, pero a veces y nunca se comentan, oiga, ¿usted cómo salió con eso? A qué vino eso? No ha habido esos encuentros o sorpresas. Normalmente, cada vez que se acaba el programa, nos conectamos por teléfono y hacemos como un proceso donde lo que nos impresionó, lo que nos gustó y lo que nos sorprendió del programa y comentamos ese tipo de cosas. O sea, iluminado, ¿usted dónde sacó esa vaina? ¿Usted dónde sacó esa pregunta? O sea, ¿cómo se le ocurrió esa vaina que le dio la vuelta completamente al programa o al entrevistado con esto? Entonces, lo comentamos siempre como a modo de anécdota, ¿no? Hacemos siempre como un proceso posterior. Bueno, y si se encontraran con ustedes de hace 4 años, porque aprendizajes debe haber habido, o sea, 200 y tantos capítulos haciendo eso, ¿les darían algún consejo a los que estaban comenzando el programa? O, esto no lo vayan a hacer ni de vainas, o por qué no se fijan más en esto? No sé, ¿qué les dirían a sus alter ego de hace 4 años? pues nosotros tuvimos un invitado que me dejó a mí muy marcado una frase que nos dijo, nos dijo, no se queje. Uy, ¿Sí se acuerda? Armando, se fue Armando. Uy, Armando. Armando, que tiene todo ese problema de movilidad. Sí. Impresionante. ¿Ustedes de qué se quejan? No se quejen. Uy, ¿se acuerdan de los vídeos, mío? Sí, Impresionante. por ejemplo, sí, recuerdo ese programa a la perfección, fue increíble, fue un abrir de ojos increíble. Eh, yo lo que aconsejaría a mi alter ego sería lo que siempre he pensado, pero, o sea, lo sé ahora después de 200 programas, pero antes no lo sabía, que es el próximo programa va a ser el mejor. Es un poquito como ese estilo de... Entonces, aquí en vez de asustarme, por ejemplo, cuando que el presidente Iván Duque, yo decía, ¿y ahí qué? Resulta que es una persona con un calor humano impresionante. Entonces, rápidamente, cuando vas cogiendo un poquito de cancha, te das cuenta, no, no es tan grave. Es una gran persona, vamos a hacerle. Y vamos a hacerle, y vamos a hacerle, y uno va llegando hasta el programa 200 que le dicen a uno, uy, va a estar Alfredo Gutiérrez, el seguidor, y ya no me asusto tanto. Entonces, es un poquito eso. Es como la seguridad que el próximo programa va a ser el más interesante y el mejor. Pero sí hay una cosa importante en eso y es, por lo menos en mi profesión, yo desarrollo estrategias y campañas creativas para marcas, para personas, para políticos, para productos, para entidades sociales. Y lo que he aprendido sí es un callo muy importante, porque una cosa es desarrollar una campaña, pero la otra cosa que a mí me encanta adicionalmente es presentarlas. Entonces, normalmente usted le presenta las campañas o a los presidentes de las compañías, a las juntas directivas de las compañías en el mundo, y eso le va dando a usted una forma de cómo presenta y cómo hace y cómo usted va logrando empatía. Entonces, lo que nosotros hemos logrado en estos 200 capítulos es ir construyendo empatía. Tenemos un código ya de empatía de cómo llegamos a las personas y cómo generamos charlas positivas. Y eso creo que es maravilloso y creo que lo hemos venido desarrollando de una forma increíble.
Y el stock de invitados, o sea, invitados posibles, factibles, improbables, eh, que no sé, estaba pensando cuáles son como las entrevistas soñadas. Yo creo que todas han sido muy valiosas, pero hay algunas personas, y creo que esta pregunta ya ha aparecido, pero yo pienso que se recrea a medida que el recreo sigue jugando y la columna no se va ganando fuerza. ¿Qué invitados ustedes anhelan de tal manera que no sé si ven este programa cuando salga dirán, ay, ya hablaron de mí de repente? Miren que les voy a caer de sorpresa ya que los del recreo están pensando en entrevistarme. ¿Quiénes son esos invitados que han aparecido reiteradamente y que todavía no se ha dado el encuentro con ellos o con ellas? Pues ahorita tenemos en perspectiva un par de sorpresas. Uno va a ser Leoncho García, que es un comentarista del diario El País de ajedrez, que lo presenta como de una manera que le hace a uno dar ganas de ver partidas y de analizarlas y de jugarlas. Tenemos un personaje que puede ser sorpresa, un miembro de la selección actual Colombia, va a ser bien interesante. Pero personajes soñados. Pues nosotros tenemos el proyecto de tratar de comenzar a buscar personajes del deporte de otros países de Latinoamérica y España para ampliar nuestro espectro hacia, tratar de abrirnos hacia, no sé, Perú, Chile, Argentina, etcétera. Entonces creo que ese es como el objetivo que tenemos ahora. ¿Y filósofo qué piensa al respecto? Sí, mira, los programas con extranjeros han resultado muy, muy interesantes, sobre todo porque conocemos menos sus historias, pero y nos abren otras perspectivas desde otros ángulos, desde otras líneas de pensamiento. Entonces, eso nos ha llamado mucho la atención. Ahora, en cuanto a mí me gustaría Cochise Rodríguez, y lo he dicho mucho en público, lo que pasa es que entiendo que está un poco enfermo y bueno, va a ser complicado, pero me encantaría de pronto, no sé si se puede dar la cosa, porque pues no sé, es otro de esos grandes leyendas de infancia que me encantaría oírlo hablar. Él es muy elocuente y debe tener muchas Uf, historias impresionantes. Pero sí, como dice Iluminado, por ahí hay un par de sorpresitas y también afortunadamente tenemos grandes colaboradores que por ahí nos va soltando unos personajes impresionantes. ¿Sí o no, don Alfredo? Sí, no, pues yo, Y obviamente, y el gurú que también tiene por ahí sus guardaditos. claro, claro. ¿Y Gurú a quién sueña o quién? mire, yo voy a arrancar primero es con a quién soñaba yo y se dio. Esto es como, para mí el recreo deportivo es como Disneylandia, que es el mundo de los deportes que siempre me ha apasionado. Yo de niño cuando era fanático pues, todavía soy fanático del Santa Fe, pero cuando vivía en Colombia y iba al estadio, mi gran héroe se llamaba Hugo Ernesto Gotardi. Pero era un héroe, mejor dicho, yo lo tenía, pero mejor dicho, Mickey Mouse era una pelota al lado de lo que era Hugo Gotardi para mí. Y cuando logramos llegar a Gotardi y nos dio el sí del programa, no, eso fue para mí como en serio, o sea, era un sueño, make dreams come true, como dirían en Disney. Y cuando lo entrevistamos, y esa entrevista tan hermosa, esa entrevista con Gotardi es como haber entrevistado a un osito de peluche, ¿no? Es una cosa de una belleza de entrevista. Y a él, y como nos habló, yo decía, yo no puedo creerlo. Eso para mí es oro puro, me energetizó mis sueños, mi pasado, todo. Hacia adelante, me encanta la gente con historias que uno aprende, no necesariamente si es famoso o no es famoso, sino con historias potentes. O sea que el valor humano está es en el poder de la historia y unas historias que son increíbles. Por eso el rango es tan abierto. Entrevistamos un famoso o no a alguien de la calle, pero son dos historias contundentes. Pero si usted me pregunta a quién sueño yo con entrevistar, sueño con entrevistar a Pogachar. Pogachar sería para mí pues una cosa, pues me moriría ya después tranquilo como Esas periodista, serían ¿no? las Gotardi, ligas Pogachar, increíble. ultramayores. No, 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 una cosa Porque, a porque, porque sabe a veces uno va pensando viendo el recreo como ya se ha vuelto uno como dealer del recreo en términos de esa persona podría ser, esta persona podría ser, pero Juan Carlos lo ha nombrado tantas veces y vi tal vez en Argentina que coordina una liga de fútbol que se llama la Liga de Fútbol de Necochea. Alejandro Esteban Barberón sería interesante tenerlo en el Uy, estado. Claro, no, muchísimo. no, no. Pero Sería nos interesante. encantaría, pero a los santafereños que lo vimos, nos encantaría porque era un crack. Y yo creo que, y el filósofo creo que se babea, o sea, se le estaba a doble Por rey supuesto. Barberón. Bueno, ahorita Claro. Bueno, tenemos una sorpresa para los próximos programas y es uno que a mí siempre también, yo he sido hincha y fanático de él,
y tiene una historia de vida que creo que sí es muy, muy valiosa y es César Rincón. Uf, eso va a ser Ese Bueno, va a ser, y pero iba ya a decir, llevo una grande. semana, llevo como 2 semanas pensando en qué le voy a Preparándose. preguntar y medio obsesionado con eso. Y y, bueno, me encantaría entrevistar a Pep Guardiola. También y sería bueno, pero voy a decir una cosa curiosa antes de que digan, pero solo dijeron nombres y entrevistadas. ¿Quiénes son las entrevistadas que ustedes digan, me gustaría entrevistar a? ¿Cuáles serían esas entrevistadas? Uy, pero tremendo. ¿Quién quiere arrancar? Eh, Pues sería espectacular hablar con eh, Caterina Ibargüen, por ejemplo, Sería, sería bastante o potente. A mí, con Mariana Pajón. Mariana Pajón sería, Mariana Pajón, o Tatiana Calderón también, la que estuvo en Fórmula 1. también sería maravillosa. Ahí estamos tratando de mirar cómo la conectamos. Sí, Sería maravilloso. Y a nivel mundial de atletismo, sería también maravilloso poder entrevistar a, o sea, lo que hay, por ejemplo, en atletismo femenino es una cosa absolutamente soberbia, ¿no? Entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos, es increíble. O sea, yo creo que hay unas deportistas que sería absolutamente un placer poder llegar a tener. Como cuando entrevistamos, por ejemplo, a Isolina Mahul, la ajedrecista ujú. colombiana, que fue una Fue estrella, espectacular. fue Gurú sensacional. fue telépata porque iba a preguntar que de las entrevistadas, ¿cuáles los habían marcado particularmente? Ya salió Isolina Majul, no sé, pues, supongo que todas, ¿no? Pero así, ¿cuál viene a la mente en volandas? ¿Cuál sobrevuela rápido fuera de Isolina Majul? ¿Se acuerdan Manuela Jaramillo, la esquiadora del agua, que estuvo en coma en un accidente Sí, sí, total en sí. un suramericano y estuvo en coma varios días? No, varias historias tremendas, La tremendas. Yoqueta, Yaneta Morocho. Janeta Morocho, También. impresionante. Incluso Carolina Cobos, que nos la presentó Alfredo también, ella que acaba de terminar su Ironman, también me pareció impresionante la Oye, historia de ella. y se acuerda la mujer de acero, la que sufre de Así de fibromialgia y que fibromialgia. hace Iron Woman simplemente para poder aguantar? Fibro free. Uy, Y Sí, ya, por supuesto. Bueno, ya les pero ha- hablando de mujeres, una que me encantaría entrevistar sería a Carol G, que es Karol G. una berraca, tremendo. una una fuerza y una persistencia. Y Maravilloso, maravilloso. No, yo creo que lo lindo de la vida es que la vida se compone de historias, entonces bajo ese formato es un programa infinito y usted va evolucionando una cantidad de cosas hacia tener historias y más historias, pero... yo, Y la otra cosa importante, seguidor, y usted lo ha visto porque usted nos ha ayudado muchísimo, pero es cuando uno va creando un programa como el Recreo Deportivo, usted va creando es un network. Y la gente va construyendo un network como una cadena y entre ellos mismos le van ayudando a usted a conectar este con este y viene la teoría de los 3 o 4 grados de separación. Todo llega, todos tienen viabilidad de conectarse con algo en algún momento y la misma gente se vuelve en el ayudador y forjador principal de la creación de una cadena para llegar a cualquier persona. yo me soñaba a propósito, pues yo he tratado de verlos todos, pero realmente es harto. Es que tratar de ver los 200 programas es un montón y más ¿Será que encima de está muy largo, grabarlos. seguidor? ¿Los acortamos o No, no? no, 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 no. Sino que digo que es que yo comencé hace 7 meses y ustedes llevaban 4 años. Pero es curioso porque, por ejemplo, algunos de los primeros, cuando se atenían a una tanda del Zoom, algunas sesiones quedaban unos minutos cortados. Entonces yo sueño, ¿cómo será ese capítulo? ¿Qué tarjeta roja era la del gurú? ¿Qué era el deseo de no sé quién? Hay por lo menos unos 15 que uno dice se podría hacer un capítulo con lo que no quedó, pero supongo que se cortó la grabación y no quedó. O No, sea, pero hay unas cosas divinas. Una vez invitamos a una persona que trabaja mucho con el iluminado en obras, que se Ah, llama el Kit sí, sí. Gamba. El Kit Gamba se encarga de la plomería, arreglar, montar todo con el iluminado. Y un día lo invitamos al programa porque él había sido boxeador. Y el tema del programa era la resiliencia. Y en la mitad del programa, el Kit Gamba no sabía bien cómo poner el teléfono y se fue. Y nos quedamos todos sin invitados y dijimos, bueno, ya hablando de resiliencia, vamos a hacer un programa con un invitado que no tenemos. Ya esto sí es resiliencia. Y ahí tuvimos que salir adelante. Bueno, entre otras, si quieren, ahorita seguimos porque ya viene la sección de Baldor. ajá. Entonces, vamos a salir ahorita de este Zoom, volvemos a entrar con Baldor. ¿Listos? Listo, nos yo, vemos en un segundo. Vamos. Bueno, yo creo que la oportunidad ahorita de hablar sobre el tema de Baldor, más allá de lanzar preguntas sobre Baldor o no, porque las preguntas son las anécdotas del programa per se. Yo creo que vale la pena contar la historia de dónde viene Baldor, porque Baldor, el tema de Baldor viene de una iluminación del iluminado.
Y dijo, uy, pongamos la sección de preguntas al tablero con Baldor, porque nosotros en el colegio sufríamos cuando nos pasaban al tablero a resolver los problemas de Baldor. Eso era un sufrimiento, se llama la bolsita. Y ahí viene la sección de al tablero con Baldor como el nombre de las preguntas. Pero eso fue iluminación del iluminado. Pongámosla al que, tablero con Baldor. que desplazó a Tila, ¿no? Porque antes hubo una buena cantidad, de Sí, un momento claro. a otro Tila se transformó en Baldor. Exactamente. Ese fue el origen. Y bueno, Lo es que muchas preguntas. Atila no lo conocen todos, no todos lo conocen. En cambio, a Baldor todos los sufrimos de alguna manera. Y que lo pasaran a uno al tablero a resolver un problema Baldor cuando uno no sabía cómo hacerlo, realmente entraba uno en una crisis nerviosa. Me incluyo Horrible. Y Horrible. valga la aclaración que en el colegio nunca tuve Baldor, pero pues nunca tuve tenido el coraje de decirles. Ah, pero es que Pero En el San Carlos eran más elegantes y tenían, era apóstolo. no, había un Dolciani, se llamaba el libro de Ah, álgebra. ustedes en el San Carlos nunca tuvieron Baldor. No, no, no. Uy, pero mire que, por ejemplo, Baldor, que es interesante porque siempre explicamos, para los que tuvieron Baldor, siempre es una tragedia espiritual, pero cuando hacemos muchos programas ya internacionales, mucha gente por fuera de Colombia no sabe tampoco Es qué es el cierto. Baldor per se, porque sí tiene mucho que ver con la historia de Colombia. Saben quién es el Baldor, el cubano, Sí. pero no tuvieron el nombre de Baldor en términos de álgebra. Pero toda la vida he oído hablar de lo complicado que es Baldor y tengo ganas de comprarme un libro a ver cómo me van estos días. A ver. Y pasar Pero, al tablero. Tengo ganas Y de pasar comprar al un libro y tablero, a ver. pasar al tablero. bueno, pero Baldor podría preguntar, ¿han pensado, vienen nuevas, por ejemplo, que haya una sección nueva a futuro? ¿Han pensado en ese tipo de cosas? ¿Han pensado alguna vez en que sorprendan con algunos cambios en la cara del recreo o ese tipo de cosas? ¿Han pensado en ese tipo de cosas? Sí, estamos pensando en varias cosas divertidas para estar constantemente innovando. Si usted se fija, al principio ya obviamente, al principio salíamos todos con mascarilla, porque estaba en COVID, todos teníamos una mascarilla Sí. puesta. Bueno, pero el gurú Y se la dejó recuerdo- mucho más que los demás, ¿no? Sí, porque tenía el logo de Santa Fe y porque me recordaba históricamente que el nacimiento había sido la pandemia. De hecho, una vez salió en algún momento de esa, hay un episodio en que sale sin el tapabocas y luego se lo pone y yo pensé que era como haber visto aquí sin maquillaje en su buena época. Exacto. Era, Claro, y era Paul Stanley, Sí, sí, Paul sí. Stanley, Guru Stanley. pero no, ¿Qué? eso fue interesante. Pero mire, por ejemplo, cosas que han sido increíbles. Hace poco hicimos un programa que nos reventó la cabeza. Y es el programa Bienvenidos al Futuro sobre los Ujú. eSports. Porque lo hicimos, y obviamente fue increíble porque lo hicimos desde Copenhague, que estaban haciendo el Mundial de eSports, específicamente de Dota 2. Entonces tuvimos a un invitado que fue Matías, oiga, y nosotros dijimos, bueno, es un programa bueno, nosotros tenemos nuestros rangos de views y de repente esa vaina ¡fua! Salió como un cohete. Claro, estábamos empezando a conectar con una nueva generación con la cual no habíamos conectado y se nos abrieron una cantidad de puertas. Ahí empezamos ya a introducir la inteligencia artificial en el programa y tenemos una sorpresa de inteligencia artificial. Estamos esperando la resolución final de una herramienta porque está hasta ahora en inglés y la queremos pasar a español para meterla ya como una nueva sección del programa que va a ser una locura. Pero ese programa nos puso a hablar y a ver cosas diciendo, uy, esta historia vuelve y comienza. Fue impresionante. Y ese programa se convirtió hoy en En el segundo. en el segundo, en el tercero, Mm. segundo ya de todos los más vistos. Segundo, sí. Impresionante. El más visto a hoy es Omar Pérez, Sí, 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 sí. orgullosamente es de Santa Fe. El segundo es el de Matías de Bienvenidos al Futuro de los eSports y el tercero es el de Gotardi, Sí, que sí, son sí. todos arriba de 40.000 views. Pero increíble, o sea, fue una sorpresa para todos y además muy inspirador para lo que viene. es Bueno, que pues este programa tiene una particularidad, es que es una muestra de lo que es la creación colectiva y cómo, de una evolución a través de una creación colectiva, porque arrancamos con un proyecto totalmente diferente a lo que es hoy en día. Sí, Y es una muestra también de persistencia del gurú, que ha sido como el más persistente, y de nosotros dos, pues también, digámoslo. claro. Pero Obvio. la persistencia y la gasolina que le ha metido el gurú ha sido, digamos, bien valiosa. Bueno, pues iba a decir una cosa curiosa. Para mí ha sido un poco como la historia sin fin, como Atreyu que se pone a leer el libro y termina metido dentro del libro, porque digamos, pasó así, ¿no? Digamos, yo conozco a Juan Carlos hace muchos años, porque además soy primo del escritor, que es gran amigo de Juan Carlos,
y me habían hablado del programa, pero había visto incluso en el que salió el coach, que también es de mi círculo, no lo había visto hasta que me capturó el de don Hernando. Ese para mí fue, y ahí en adelante ustedes pasaron a acompañarme, realmente a acompañarme, pasé a valorar el espacio muchísimo. De hecho, la pregunta, eso es una pregunta obvia, pero es, ¿por qué pensaron, o, sí, ¿por qué pensaron en este programa donde yo los entrevistara? O sea, ¿qué hizo que pensaran en que podía ser ese programa entretenido para otras personas o para ustedes mismos? No sé. Porque usted es el seguidor, por eso le pusimos el seguidor. Para la gente que quede claro, le pusimos Alfredo el seguidor, porque ha sido una persona que ha generado interacción con nosotros muy grande. Pasó de estar externo a ser una persona que veía el programa. Y cuando hablo de seguidores, porque nos manda información, nos manda cosas, nos hace comentarios. Tiene creación de doble vía con el programa, ha generado usted. Y, Y al y los, generar esa doble vía, entonces dijimos, qué interesante que a los entrevistadores habituales los entreviste el seguidor y el seguidor es Ahí yo me fijé. Incluso, Ah, incluso iba a agregar que a veces cuando tengo alguna duda estadística sobre el programa, yo digo, si el seguidor escribió alguna cosa sobre eso, porque seguramente el dato que él diga es el verdadero sí. y eso no cualquiera lo hace, no cualquiera se interesa de una manera tan clara, ¿no? Detallista y Pero, minúscula. Mire, una sí, cosa que sí. le voy a contar, seguidor, para su orgullo personal es, a veces cuando usted me manda, por ejemplo, datos estadísticos que va sacando el programa, nosotros tenemos un chat de la dirección del programa, que somos los tres, y yo los paso para compartirlos y a veces el filósofo me dice, eso es un dato típico del seguidor, le aseguro que es el seguidor. pues hay una incidencia bien particular y es, iba a decir, creo que se lo dije alguna vez al gurú, la palabra seguidor con las redes a mí personalmente no me gustaba porque me Sí, me parecía acuerdo. como alguien que va en masa, pero el capítulo me cambió, el programa y todo me cambió el chip porque digo, el seguidor un poco es el que como Es que continúa, personalizado, el no, seguidor es no, más personalizado. pero en este caso que continúa algo, o sea, que se entusiasmó con algo y lo cuida y lo acompaña, que Sigue, más es sigue. lo que hace el hincha, ¿no? El Sí. hincha aviva el equipo. Y miren que si me dan la oportunidad, yo pienso que ahí podríamos introducir la tarjeta roja y el gol de oro con un A ver, Guru, tinte comencemos por ahí. recreo deportivesco, ¿no? Entonces, en los 4 años de recreo deportivo, como un bloque, ¿cuáles son digamos, una categoría especial, ¿no? Gol de oro, recreo deportivo y tarjeta roja, recreo deportivo, pensando como un todo, en un 4 años tal vez encontrando un patrón entre lo que han señalado como los goles de oro y la tarjeta roja, que yo disfruto mucho cuando se vuelven la tarjeta de oro y el gol rojo y ese tipo de Sí, cosas, porque pasa pasan, mucho, pasa mucho. disfruto O, mucho, o el pero balón entonces verde, no, es horrible. no sé, por ejemplo, iluminado, ¿cuáles son su tarjeta roja recreo deportivo y su gol de oro recreo deportivo? Y tal vez, creo que ustedes siempre comienzan primero por la tarjeta para acabar, o no necesariamente, para acabar con lo bueno. Todos siempre parece que acaban con lo bueno, pero no en el sentido de acabar de destruir sí, lo bueno, claro. sino que finalizan con algo bueno del programa. Entonces, empezando por iluminado, ¿cuál ha sido esa tarjeta roja recreo deportivo especial y ese gol de oro recreo deportivo especial? Bueno, yo tarjeta roja no lo había pensado. Me cuesta un poquito de trabajo. Pues tarjeta roja no lograr concretar los invitados que uno quisiera, que eventualmente no lo logran. A veces uno dice, bueno, tengo a este en capilla, tengo este, y de pronto no se consigue porque de pronto la gente se siente un poco temerosa de enfrentar unas preguntas que nosotros tratamos de hacerlas sin meternos en intimidades de esa persona. Nosotros tratamos de ser muy amigables con todas las preguntas, sí. Pero hay gente que de pronto se siente un poco nerviosa, entonces no lo concretamos. Tenemos unos invitados que hemos querido tener y aún no lo hemos logrado. Entonces, digamos que esa sería la tarjeta roja con intenciones de que posteriormente se vuelva en gol de oro. Y el gol de oro, yo diría que el concepto de tratar de crear una comunidad de gente que sean como amigos, o sea, tratar de ampliar uno su círculo de conocidos y de amistades y creo que de alguna manera se ha logrado, pero ojalá lográramos hacerlo más profundamente y ampliarlo de alguna manera. Bien, Ese sería y el gol de oro. Para Guru, ¿cuál es su tarjeta de roja recreo deportivo especial y su gol de oro recreo deportivo especial? Mire, yo creo que mi gol de oro especial
tal vez fueron dos cosas. La primera, cuando nos fuimos a cubrir en vivo la Vuelta a Francia el año pasado, eso es una cosa soberbia. Y eso lo que me abre la puerta es que el potencial que el Recreo tiene deportivo para empezar a hacer transmisiones en vivo puede ser muy divertida, porque hasta ahora no hemos hecho la transmisión en tiempo real. Entonces, estábamos en el Tour de Francia en vivo viendo correr a Pogacar y como que no se la creía uno diciendo, esto es una cosa increíble, esto es una maravilla. Entonces, y lo tratamos también de hacer con el Mundial de Fútbol. Pero en el Mundial no logramos ir al Mundial, pero lo que sí hicimos fue crear una alianza con el periódico El Colombiano. Entonces nos metieron dentro del colombiano para cubrir el Mundial de Fútbol y hacíamos transmisiones con los periodistas del colombiano y con las personas en Qatar y fue maravilloso. Entonces, ¿qué significa eso? El Gol de Oro es que este es un modelo que está constantemente en innovación. Se pueden hacer muchísimas cosas. Esto es un modelo que es antimonotemático y tiene ese potencial de estar inventando cosas y cosas. Entonces, no hemos pasado al mundo del tiempo real, imagínense, y ya estamos divirtiéndonos mucho. Ese sería el gol de oro, a ese potencial de posibilidades. La tarjeta roja, hombre, yo se la daría en términos generales, tal vez yo creo que la tarjeta roja, el momento más complicado fue sin duda alguna el programa que me tocó hacer cuando mi madre había muerto y lo hice porque quería hacerlo, porque sentía que quería hacerle como un homenaje y seguir haciéndolo porque a ella le fascinaba verlo y se divertía como nosotros viendo el programa. Ese fue un tema pues muy personal, pero obviamente vuelvo al punto, este programa tiene un potencial y es este canal alegra vidas y trae sentimientos lindos. Así como nosotros podemos hacer pasar bien a los entrevistados, también nosotros pasamos bien y eso es muy importante. Por eso es clave la simbiosis que existe entre el filósofo, el iluminado y el gurú, porque nos divertimos, porque no tenemos como extrañas relaciones del quinto, ni el tercero, ni el segundo tipo, sino es un tema demasiado fluido y muy humano, porque nunca hemos pensado en ser exitosos, hemos empezado en divertirnos y eso es un diferencial enorme. Bien, y para filósofo, ¿cuál es esa tarjeta roja Recreo Deportivo Special y ese gol de oro Recreo Deportivo? Bueno, la tarjeta roja que solo se me ocurre, aunque es complicado, pero yo creo que ya se está corrigiendo y hubo un momento en el que nos dimos cuenta que teníamos muy poquitas invitadas mujeres. Curiosamente, hoy tocaste un poquito el tema también y hemos tratado realmente de cambiar esa tendencia y lo hemos logrado. La verdad es que si miramos en los últimos programas, ya ha habido la verdad, un grupo muy grande de mujeres que han llegado y que la verdad, yo no sé si es por el hecho que uno las ve como desde un punto de vista como más maternal. No lo sé si sea eso o porque nos encanta, es decir, la mujer la vemos como un igual definitivamente. Entonces, esas historias nos llegan mucho al corazón y nos encanta, no sé, las disfrutamos muchísimo cuando hay una invitada mujer. Entonces, eso lo creo que lo hemos cambiado y lo hemos arreglado, pero si contamos a lo mejor un que de los 206, 7 programas, a lo mejor va todavía una proporción grande, entonces la idea es terminar de curar. Esa sería la única roja que se me ocurre. Y en cuanto al gol, pues el gol de oro de la sumatoria yo pensaría que un poquito lo que he dicho antes es que cada vez que llega un nuevo programa, uno piensa, bueno, ahora sí nos quedamos sin tema, nada que hacer. Y llega una nueva historia y la nueva historia me parece, no, pero es que esto estuvo buenísima, esta salió excelente. Y he notado que ya se fue ese miedo, o sea, ese gol de oro es como atribuirle el miedo a lo desconocido. Obviamente, es cierto, el gurú es un experto en comunicaciones, yo creo que esto para él es un juego en el parque, para el iluminado y para mí es un poquito diferente. Puede que tengamos un mini callo, pero todavía no tenemos los callos que tiene el gurú, entonces, sin embargo, nos ha ayudado muchísimo ver que cada programa que va pasando, dice uno, wow, qué interesante fue este. Yo creo que es el mejor, ¿no? Yo creo que y el que viene
Y llega un momento en el que uno se da cuenta que realmente la historia es larga y todas las historias, desde un presidente hasta un niño del Real Madrid, del programa 100, todos, en todos aprendimos y en todos nos enriquecimos. Entonces, eso me parece que es como el gran logro de este programa. Estaba pensando que me llegó el turno a mí y hice la pregunta y creo que tampoco tengo como una tarjeta roja muy roja, Gol de Oro, una tarjeta roja, Recreo Deportivo Special. Estaba pensando una muy personal, la chaqueta naranja de estar brava. O sea, pero ¿cómo no trajo para filmar el programa y lo filmó con la camisa amarilla que le dieron en Manaus en el evento de... esa puede ser una personal, quizá otra, no, quizá otra ya la dije y es divertida, porque era esos finales que quedaban y uno decía, ¿qué pasaría? ¿Qué era lo que iban a decir allí? Pero esa es una cosa como repentista particular. Ahora, mi Gol de Oro es, bueno, para este momento, de hecho, lo que dice el filósofo me hace pensar, y ojalá Juan Carlos lo piensen, en que haya otro programa, no necesariamente la seguidora, pero que este formato se repita con una de sus invitadas entrevistándolos, porque seguramente va a tener una óptica bien diferente. Digamos, nosotros tenemos de todos modos algo generacional que me vincula mucho, ¿no? Pues mucho con ustedes, entonces eso puede ser. Pero hay una frase que me dijo precisamente una amiga, Miriam Ayala, de Andrés Hurtado, creo que la escribí en algún comentario, porque yo tenía la ambición de comentar todos, pero eran demasiados, entonces aún no lo hago, pero he ido comentándolos todos, que eran los largos caminos. Andrés Hurtado, el ambientalista, ¿no? Los grandes caminos requieren grandes fidelidades y a medida que los caminos se hacen más largos, las fidelidades se hacen más hermosas y me parece que el recreo tiene algo de eso que es conmovedor. De hecho, por ejemplo, lo de la pregunta de Iluminado, a mí también siempre, yo siempre relaciono Iluminado con una pregunta como cotidiana, de la vida cotidiana bien particular, y de hecho Iluminado, por ejemplo, siempre cuentas que disfruta de oír el radio, oír determinados programas, ver las ligas. De filósofo siempre recuerdo bien señores, que yo lo relaciono al filósofo como con un personaje como Julio Verniano un poco, no sé por qué, o de Carlos Dickens. Y en el caso de Gurú, que es una persona a quien admiro. Es curioso, yo le decía a Fernando, hay un amigo que ojalá algún día aparezca por acá, no me lo imagino, y creo que Gurú lo conoce. Yo le decía a Fernando, el escritor, que Gurú era en su círculo de amigos lo que Luis Fernando Trujillo en el mío, que son personas eh, arrolladoras, exitosas, abiertas, trabajadoras, y eso me producía gran admiración. O sea, en ese sentido, eh, vinculo esto con el programa y siempre recuerdo al gurú diciendo esto es espectacular, esto es excepcional. Y cuando hablamos de ese programa que va vinculado a la columna, para los que no la hayan leído, la columna del recreo que sacó Juan Carlos en El Espectador, hablábamos de la columna vertebral, hablábamos de la columna periodística y hablábamos de la columna arquitectónica. No sé cuál de los tres sea cuál, ¿no? Pero yo pienso que en algunos momentos todos son todos, pero sí hay un algo de ese grupo de amigos que retrataba a Dickens o que retrataba a Verne o que retrataba así, los que van cruzando el globo del África y van comentando o ese tipo de cosas. Y eso me parece muy entrañable. De hecho, otra cosa que me capturó cuando ustedes dijeron nosotros nos reuníamos en la pandemia es que precisamente con Luis Fernando, mi equivalente de Juan Carlos en mi mundo, con Aníbal Ríos y con Víctor Borrero, con tres amigos muy cercanos, también nos reunimos y lo llamamos, nunca pensamos en un programa, pero lo llamábamos onces con amigos. Y entonces yo decía, esto es onces con amigos, pero estos amigos fueron más pilos que nosotros y no lo desperdiciaron y lo sacaron, pero además hicieron una soberbia como memoria. Yo relaciono esto un poco con los programas de Gloria Valencia de Castaño, de Naturalia. y De tienen algo Portalia, temporal. de Portalia. Y sí, pero iba a decir, bueno, iba a decir otra cosa. Llegamos a un momento en el que siempre añoré estar, que ustedes siempre acaban las preguntas y dice, bueno, no, pero hay tiempo para otra pregunta más. Yo decía, esa es una parte curiosa porque es un poco no planeada. Yo iba a decir, si sin haber hablado ustedes nada de nada, o sea, haciendo de cuenta que no se conocen, cada uno de ustedes tuviera que sugerirle al equipo del recreo deportivo alguna cosa en este momento, o a la comunidad que lo sigue, no sé, ¿qué le sugerirían? Empezando por Gurú. A ver, pues yo a la gente les sugeriría que
nos tengan paciencia, porque que todo lo que hacemos lo hacemos con cariño y porque nos gusta. Entonces, que pueden, no, la verdad lo que yo le diría es a la gente es, lo que hacemos nosotros lo hacemos de manera auténtica, totalmente auténtica. Eso es lo que somos, eso es lo que hay, como dirían las abuelitas, no hay más. Y lo hacemos de manera auténtica porque así somos. Y lo que hemos querido transmitir en este programa es nuestra personalidad. Y eso creo que es, perdón, no la personalidad de Carlos, ni la de Gustavo, ni la de Juan Carlos, la del filósofo, la del gurú y la del iluminado. Y eso es muy Bueno. importante. ¿Y el filósofo qué diría? ¿O qué sugeriría al recreo? Yo creo que yo pienso que las personas que miran el programa o que les gusta el programa, en el fondo tienen un espíritu amable, un espíritu abierto. Y yo creo que un poquito lo que dice el gurú es cierto, es decir, no es que uno sea exactamente así en el cotidiano, pero lo que yo digo es que lo que sale es genuino, es decir, ser buena gente, ser abierto, no estar acosando a los otros, no estar buscando protagonismo. Eso es parte esencial de lo que es la persona. Sin embargo, tratamos de mandar en la personalidad del personaje más que, si me permiten la redundancia, del ser humano detrás. Pero sin duda, yo les diría un poquito, sí, lo que están viendo, esa esencia existe en nosotros, es decir, la amabilidad, la apertura y todo el programa es hecho de buena fe y con ganas de crear y construir más que de destruir, realmente es eso. Bien, ¿y el iluminado? ¿Qué Yo iluminación sugeriría, da en este punto? sí, yo sugeriría que escuchemos en detalle cada una de las historias que hay, que de cada una de ellas hay algo para aprender y para apropiarla a su propia vida. Realmente, cuando terminamos el programa, generalmente el invitado nos dice, oiga, me sentí muy bien, Mm. y eso a uno lo sorprende. Entonces creo que sí se puede aprender de cada una de las historias, algo se puede aprender. Bueno, pues iba a decir que yo le diría al recreo deportivo que hay algunos temas que aparentemente son. Yo leí por ahí una entrevista que le hicieron al gurú donde pasó algo con un diagnóstico médico que lo hizo pensar que estaba enfermo, si fue verdad. Sería muy interesante hablar, por ejemplo, de la muerte y de la vejez en el buen sentido, no sé, así como ha habido uno sobre whisky, uno, porque puede haber cosas muy constructivas. De hecho, del whisky lo disfruté bastante. Casi que abro un whisky también para tomar. Entonces, yo diría que, bueno, primero, que siendo hoy el entrevistador, casi se acerca el momento de cerrar, no porque quiera cerrar, sino por decir, por ser el entrevistador, pero diría también que si tienen algún otro comentario que no esté en el libreto de hoy, es el momento de hacerlo antes de despedir este programa. Yo quiero decir primero que quiero dar las gracias porque realmente nos hemos sentido cómodos. Ha sido al revés, nosotros hemos sido los entrevistados, pero nos hemos sentido muy cómodos y eso es valioso. Entonces, de verdad que gracias por su tiempo y gracias por, desde la óptica de seguidor, de haberla hecho. Estuvo maravilloso. Sí, estuvo espectacular porque a veces uno espera como una retroalimentación, saber si a veces uno se siente un poco hablando como hablándole a las paredes, pero cuando hay una retroalimentación uno dice, chévere. Y a veces uno se encuentra con amigos, con conocidos que ven el programa y le dicen, oiga, estuvo bueno este programa, estuvo bueno aquel. Y eso como que dice, oiga, qué machera, lo vieron, lo valoraron. Entonces, muchas gracias también, Alfredo, realmente. ¿Y el filósofo qué piensa? No, simplemente diría que, por ejemplo, hoy no me imaginaba cómo iba a ser esto. Y yo dije, no voy a preparar nada, simplemente me voy a sentar aquí. Y no sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero lo que sí sé es que este es otro programa que va a dejar huella, que deja una historia y que sin duda alguna el entrevistador, en este caso, que ha sido el entrevistado en otras circunstancias, estuvo a la altura de uno y del otro. Y no solo eso, sino que también ha sido alguien que ha aportado otras personas y que han dejado otras historias. Así que este programa es sin duda alguno uno más de esa gran estructura que hace que el próximo sea el mejor.
Yo suscribo totalmente esa frase de el próximo sea el mejor. También les agradezco a los tres. Yo creo que fue fácil porque cuando uno los ha visto tanto afeitándose, mi señora a veces dice, ay, no más recreo deportivo, por favor, veamos. Saludo para ella también. Pero Claro. iba a decir que es fácil porque de alguna manera compartimos gustos, compartimos generaciones. De hecho, por ejemplo, he buscado esa escena de Maradona en el córner Mm. pateando que Gurú ha referido algunas veces porque yo estaba en el estadio también ese día. Es una historia larga, pero entonces hay varias cosas que me vinculan con el programa. De hecho, mucha gente querida que estuvo antes de que yo apareciera en el programa, como el escritor, que es de las personas más cercanas, eh, como el constructor, que son personas muy, muy Sí, cercanas a mí, pues como el historiador, muchas que han venido después y muchas que espero vengan después, ¿no? Porque realmente, eh, pues a ustedes digo, ha sido un gusto. Yo invitaría a toda la comunidad del Recreo Deportivo a suscribirse y a comentar, a nutrir también con más comentarios, con más opiniones, porque me parece que acá se está haciendo algo muy bonito donde tiene lugar desde la persona más humilde hasta la persona con más galones. Y eso pienso que el deporte limpiamente jugado lo permite también, ¿no? O sea, los grandes campeones salen de cualquier tipo de cuna y este es un deporte bien particular, ¿no? Entonces, bueno, esa parte siempre había querido hacerlo, ¿no? Hoy fue un gran gusto haber compartido con iluminado filósofo y gurú y a toda la nutrida teleaudiencia, o YouTube audiencia, perdón, del Recreo Deportivo, les decimos feliz noche. Soy Alfredo Gutiérrez, entrevistador por el día de hoy, pero su seguidor, y esto es el Recreo Deportivo. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz tiempo. Gracias, gracias, Gracias. seguidor. Abrazo, muy amable, cuídense. seguidor. Abrazo. Chao, Chao. chao. Chao.